La unidad de la devoción y autoinvestigación. Uno de los comentarios más frecuentes de Ramana Maharaji era que habían solo dos métodos fiables para la realización interior. Uno puede o seguir la autoinvestigación o la devoción. Y casi igualmente común la afirmación era que inquirir o investigar y la devoción son finalmente lo mismo. La segunda sentencia es usualmente interpretada en el sentido de que cualquiera de los dos caminos que uno decida seguir, la meta última y la culminada experiencia será la misma. Y es generalmente asumido que los dos caminos no se convergen hasta que el momento de la realización es alcanzada. Sin embargo, si las enseñanzas de Ramana Maharaji son correctamente interpretadas, entonces será visto que los dos caminos, la devoción y la autoinvestigación, se fusionan antes de la realización. Y en los niveles más altos de la práctica, si uno sigue el camino de la devoción, entonces será lo mismo que si uno escoge el camino de la autoinvestigación. Esto puede verse como muy radical a primera vista, pero esto es solo por el general concepto erróneo que mucha gente tiene acerca de las enseñanzas de Ramana sobre la verdadera naturaleza. Con el fin de eliminar esos conceptos erróneos y clarificar la actitud y el acercamiento de Ramana a la devoción, sería de ayuda examinar algunas de esas ideas más comúnmente aceptadas a la luz de las declaraciones de Ramana sobre este tema. En primer lugar, mostrar cómo son infundidas la mayoría de estas ideas. Y en segundo lugar, eliminándolas para ilustrar la profundidad de la verdadera enseñanza de Ramana. El punto más convincente para empezar esta interrogación es la relación que existe entre Ramana Maharaji y las miles de personas que se llaman a sí mismas sus devotos. Hay una larga tradición en este país de personas aceptando ciertos maestros como sus gurús, y entonces proclaman inmediatamente que se han entregado a ellos. O en el mejor de los casos, hay una devoción parcial de entrega a esta nueva figura de autoridad, con la esperanza de adquirir alguna gratificación material o espiritual. La posición de Ramana a esta declaración de soborno religioso fue muy clara, y el mejor resumen está en la siguiente declaración: entréguese a él y cumpla con su voluntad, aguarde por su complacencia. Si usted le pide que haga lo que usted quiere, eso no es entrega, sino una imposición. Y no puede esperar que él le obedezca y todavía pensar que usted se ha entregado. Él sabe qué es lo mejor y cuándo y cómo hacerlo. Déjele todo a él. Suya es su carga. Ya usted no tiene que tener ninguna preocupación. Todas sus preocupaciones son de él. Tal es la devoción. Esta declaración típica de muchas que él hizo es una refutación categórica de la idea que uno puede entregarse a Dios o al Maestro y aún exigir que Dios o el Maestro le cumplan sus deseos o le solucionen los problemas. A pesar de esta refutación, a menudo repetida, es probablemente verdad decir que la mayoría de los devotos de Ramana creen que se han entregado. Sin embargo, al mismo tiempo, no dudan en acercársele con sus problemas personales y materiales, especialmente si la necesidad percibida requiere una solución urgente. En las enseñanzas de Ramana sobre la devoción no hay espacio para deseos extraviados, ni espacio para expectativas de milagros. No importa qué tan desesperada la situación podría parecer. Ramana dice, si se ha entregado, debe poder aceptar la voluntad de Dios y no mantenerse quejando de lo que no le agrada.
Bajo la estricta interpretación de Ramana sobre la absoluta devoción, la única petición que podría aprobarse sería en la que el devoto se aproxima a Dios o Maestro con la actitud: este es su problema y no mío. Por favor, atiéndalo de cualquier manera que vea apropiada. Esta actitud es muestra de la parcial devoción. En la definición de Ramana de verdadera devoción, ya no hay ninguna expectativa de una solución en particular. Hay simplemente voluntad de aceptar cualquier cosa que ocurra. Es interesante notar que Ramana claramente expresó que los devotos que querían sus problemas solucionados no estaban practicando verdadera devoción. Él admitió que entregar los problemas a Dios o Maestro era un proceso legítimo de acción para aquellos que sentían que no podían adherirse a sus absolutas enseñanzas de devoción completa. A él una vez le preguntaron: ¿es apropiado que uno pida a Dios cuando uno está afligido por males mundanos? Y su respuesta fue: por supuesto. Esta aceptación de que el maestro puede ser abordado con problemas personales debe ser visto como una extensión de, y no una contradicción de, sus enseñanzas sobre la absoluta e incondicional devoción. Para quienes no están listos para una entrega completa, hay esta práctica intermedia de entregar los problemas de uno al poder superior. Esto no es una disolución de su noción de que la devoción o entrega debe ser completa y total para ser efectiva. Es más un reconocimiento de que para algunos devotos es muy difícil tan gran paso, sin algún grado de intermedio. Si podemos alcanzar este punto donde aceptamos que no podemos pedirle a Ramana que resuelva nuestros problemas y aún así afirmar que nos hemos entregado, entonces hemos avanzado algunos pasos en nuestro entendimiento de sus enseñanzas. Pero si tratamos de poner nuestro nuevo entendimiento en práctica, inmediatamente encontraremos un nuevo problema aparentemente insolucionable. El problema es que el deseo de entregarse es en sí mismo un deseo, el cual queremos cumplir. Y puesto que de acuerdo a Ramana, la verdadera devoción no se puede realizar sin la completa ausencia de deseos. La presencia de este deseo en nosotros es suficiente para prevenir que la verdadera entrega se dé. Esta es la paradoja del esfuerzo, la cual está arraigada a casi todas las formas de práctica. En pocas palabras, el problema es que hay una percepción de que hay un individuo, el cual quiere extinguirse a sí mismo, de modo que el estado de realización sea revelado. Pero cualquier cosa que este individuo trate de hacer para eliminarse a sí mismo, solo prolonga su propia existencia. Si uno ve la práctica espiritual como algo que uno hace para obtener una realización, entonces no hay solución a este problema. No hay solución porque todo el problema se deriva por la total falsa suposición de que este individuo tiene una existencia real. El primer camino, junto con el camino de la verdadera devoción, no es arrojarse a los pies de alguien y decir me entrego. Es el entendimiento de que no hay un individuo para entregarse, y que este individuo nunca en ningún momento tiene, ha tenido o tendrá ninguna existencia real. Cuando Ramana dijo en muchas ocasiones, ¿quién debe entregarse? ¿Qué y a quién? Él estaba tratando de aclarar este punto fundamental, de que sin este entendimiento de que no hay un individuo, entonces todas las prácticas espirituales son hechas bajo falsas pretensiones, y que la meditación, la devoción o la autoinvestigación
hechas sin esta conciencia constante, son solo ejercicios de autoengaño. La mejor ilustración que he encontrado sobre este punto aparece en la reciente publicación llamada El secreto de Arunachala. Un devoto comenta a Ramana que cierto compañero debe estar muy avanzado en el camino de la espiritualidad porque medita de 8 a 10 horas todos los días. Responde Ramana: ¿pero quién está meditando? ¿Qué ventaja hay en meditar por 10 horas al día, si al final solo tiene como resultado establecerlo más profundamente en la convicción de que hay alguien meditando? Este aspecto de las enseñanzas de Ramana, de que uno ya está realizado aquí y ahora, es extensamente ignorado cuando llega a la práctica, pero su importancia no puede ser exagerada. Ramana dijo: la eliminación de la ignorancia es el propósito de la práctica y no la adquisición de la realización. La equivocación fundamental es que existe un individuo quien va a practicar y que por hacer práctica este individuo va a desaparecer o a ser sumergido en algún ser superior. Hasta que este concepto no esté eliminado a nivel mental, no es una exageración decir que uno está perdiendo el tiempo en el intento de entregarse o en la investigación de quién soy yo. Una correcta actitud y un correcto entendimiento en este tema es de preliminar importancia en la aplicación de las enseñanzas de Ramana para que éstas sean exitosas. Regresando ahora a la práctica de la devoción y teniendo en cuenta la necesidad de una actitud correcta con respecto a la no existencia del individuo, queda el problema de cómo entregarse, ya que el solo deseo de entregarse crea una persona ilusoria quien va a entregarse. La llave a este problema y la llave a todos los problemas conectados con la práctica de las enseñanzas de Ramana: uno no puede verdaderamente entregarse sin escapar de esa enorme acumulación de ideas y deseos que llamamos mente. Y de acuerdo a Ramana, uno no puede escapar o destruir la mente por ningún tipo de actitud mental. La solución de Ramana es dejar que la mente se calme hasta el punto en que ésta desaparece. Y lo que queda cuando la mente se calma es simple: el ser puro o existencia pura, que siempre está aquí. En una conversación, Ramana dio la siguiente respuesta iluminadora. Él dijo: es suficiente que uno se entregue. Entregarse es rendirse a la causa original de ser. La fuente está dentro de uno mismo. Entréguese a esta. Esto quiere decir que debe buscar la fuente y sumergirse en esta. Este es un inmenso y profundo enunciado, el cual no solamente barre muchos de los mitos que envuelven la práctica de la devoción. Eso también muestra una indicación de que la ruta al redescubrimiento del ser puro es el mismo, sea que uno escoja etiquetarlo, devoción o autoinvestigación. Si analizamos esta declaración de cerca, es posible extraer 3 conclusiones importantes en cuanto a la actitud de Ramana Maharaji y su aproximación a la devoción. Primero, no hay una deidad externa a quien uno deba entregarse. Segundo, la fuente de nuestro ser está dentro de nosotros mismos. Y tercero, y lo más importante, verdadera devoción es volver al origen de la causa de nuestro ser y mantenerse firmemente y continuamente arraigado ahí. Si esto es trasladado en términos de consejos prácticos, entonces devoción se convierte en 2 palabras: ser y silencio. En charlas, Ramana Maharaji dijo: su deber es ser, y no en ser esto o aquello. La quietud, el silencio y el ser
del cual Ramana Maharaji habla, coexiste con cada uno y se manifiesta en todo su esplendor, siempre que el interés de uno por el flujo de pensamientos se detenga. Así, para Ramana Maharaji, la práctica de devoción es encontrar dentro de uno mismo ese sentimiento de ser y entregarse completamente a este. En este nivel de devoción, la práctica consiste en renunciar a las ideas equivocadas, al negarse a darles atención. La afirmación de Ramana Maharaji que dice: la eliminación de la ignorancia es el propósito de la práctica, y no la adquisición de realización. Es eminente en este sentido porque es sólo ideas equivocadas las que nos separan de nuestra plena conciencia o estado natural. Esta etapa final de entrega es simple: renunciar del apego a la ignorancia, y que son los procesos mentales que las causan y perpetúan. La práctica es la fruta de la convicción de que no hay nada a que entregarse, porque negando la atención a los procesos mentales, uno finalmente rinde la idea errónea de que hay un individuo para abandonar. Cuando uno intenta practicar este convencimiento, poniendo la atención en la sensación de ser, pensamientos y deseos inicialmente continuarán fluyendo en su ritmo normal. Pero si la atención se mantiene por un periodo de tiempo, la cantidad de pensamientos disminuirá. Ocasionalmente este silencio y esta paz se expandirán y se intensificarán hasta que un punto es alcanzado donde no es necesario el esfuerzo para mantener la conciencia de ser. La atención se une imperceptiblemente con el ser puro mismo. Los pensamientos, perdidos ocasionalmente, ya no tendrán el poder de distraer. Cuando este punto de entrega es alcanzado, todas las percepciones erróneas, ignorantes que constituyen el ego ilusorio han desaparecido. Pero este no es el estado final de la realización, porque los conceptos erróneos están solo en suspensión, y tarde o temprano resurgirán nuevamente. Ramana Maharaji manifestó que al final, la eliminación definitiva de la ignorancia es un asunto del ser puro. Él dijo que el esfuerzo solo nos puede llevar hasta cierto punto. En el caso de la devoción, el esfuerzo inicial es el de trasladar nuestra atención del mundo de los pensamientos al del ser. Cuando no hay atención de los pensamientos, la mente se calma, revelando el ser. Ramana Maharaji resumió todo muy pulcramente cuando dijo: solo esté en silencio y Dios hace el resto. Esta variación de la atención es el último acto de devoción. Este es un reconocimiento de la mente de que sus conceptos y deseos son todo ignorancia. Es un reconocimiento de que nada de lo que se entiende o se cree es de ninguna utilidad, que ninguna creencia, teoría, idea o actitud mental lo traerá más cerca de la realización. Este es un reconocimiento y la aceptación final de la idea de que todos los esfuerzos y todas las nociones de logro no son más que fútiles e ilusorias. Este simple cambio de atención constituye la culminación de la devoción, porque esta es la rendición final de la ignorancia, de que hay un individuo al cual renunciar. Es esta la aceptación final en la práctica, la convicción de que solamente hay apego a ideas equivocadas, y que este apego puede ser cortado al negarse a dar alguna atención a estas ideas. Este estado final de renunciar a la ignorancia representa el completo florecimiento de las enseñanzas sobre devoción de Ramana Maharaji. Cualquier interpretación menos absoluta simplemente nos enredará en la red de las ideas ignorantes
por las cuales él siempre trató de que elimináramos. Se admite que como una concesión a la debilidad, él ocasionalmente permitió y aprobó niveles menores de renuncia, tales como devoción y adoración. Pero para aquellos que podían comprender y practicar sus más absolutas enseñanzas, no estaba satisfecho con nada menos que la total e incondicional entrega. Ahora será constructivo tener una mirada más de cerca de la práctica de la autoinvestigación. Y para centrar la atención en el gran solapamiento que existe entre la investigación y la devoción, los consejos de Ramananda sobre la autoinvestigación fueron muy claros, simples y directos. Pero como sus asesoramientos sobre la devoción, a menudo se ha malinterpretado y tergiversado. La manera más fácil de evitar errores es recordar tres principios simples pero fundamentales de las enseñanzas de Ramana Maharaji. En primer lugar, que todos somos realizados aquí y ahora, y que el único propósito de la práctica es eliminar la idea de que no lo somos. Y en segundo lugar, que no hay un individuo para eliminar, porque el individuo nunca en ningún momento ha existido. Y en tercer lugar, ningún esfuerzo mental es útil porque la mente no puede hacer nada excepto extender las fronteras de su propia ignorancia. Si la conciencia en estos puntos continuamente se mantiene, entonces los errores más obvios pueden ser evitados. Uno ve inmediatamente que la concentración en un punto del cuerpo es contraproducente. Uno también puede eliminar la idea de que la autoinvestigación es un mantra porque esto requiere un esfuerzo mental. En un nivel más sutil, si uno mantiene una conciencia de que el individuo en ningún momento ha existido, entonces uno puede evitar la peligrosa pero a menudo profundamente arraigada noción de que la autoinvestigación consiste en la búsqueda de uno buscándose a uno mismo. Para cortar a través de esta enredadera y estos conceptos erróneos, y averiguar qué consejo práctico Ramana Maharaji ha ofrecido en la autoinvestigación, no podemos hacer nada mejor que volver a las palabras de Ramana Maharaji. Él dijo: el propósito de la autoinvestigación es enfocar toda la mente en su fuente. El propósito de este enfoque es el mismo que se ha esbozado para la práctica de la devoción. De acuerdo a Ramana Maharaji, la mente es solo la colección de ideas ignorantes, y al menos de que uno no salga completamente de ese estado mental y mantenga la atención en el ser de donde la mente surge, entonces la ignorancia y las ideas equivocadas continuarán inevitablemente. Es importante notar que Ramana Maharaji nunca explicó la autoinvestigación como una práctica por la cual el individuo es eliminado. Siempre formuló frases para indicar que cuando uno busca la fuente de la mente o el ego, entonces ambos desaparecen y se descubre que ninguno de estos nunca ha existido. Este paso fuera de la mente es crucial para un entendimiento de la autoinvestigación, así como para un entendimiento de la devoción. En un pasaje en Charlas, él dijo: la realidad es que la mente es solamente un manojo de pensamientos. ¿Cómo puede extinguirla con el pensamiento o con el deseo? Sus pensamientos y deseos son la parte y el todo de la mente. La mente es simplemente engordada por nuevos pensamientos que aparecen. Es por eso que es desatinado tratar de eliminar la mente por métodos de la mente. La única manera es encontrar la fuente de esta y sostenerla. Esta búsqueda de la fuente y el sostenerla es el principio, final y propósito de la autoinvestigación.
El método preciso es simple y bien conocido. Cuando los pensamientos surgen, uno no les permite fomentarse. Hay que preguntarse, ¿a quién le surgen estos pensamientos? Y la respuesta es a mí. Y entonces aparece la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es en mí a lo cual llamo yo? Al hacer esta práctica, uno está cambiando la atención desde el mundo de los pensamientos al yo soy, desde donde surgen por primera vez. La transferencia de la atención simplemente se ejecuta. Esta es la etapa donde la atención a la sensación yo soy se une con el ser de donde vino. De modo que ya no hay la distinción dualística de una persona dando atención a la sensación yo soy. Queda solo el ser. Es importante destacar que los preliminares verbales de preguntar ¿quién soy yo? ¿O a quién estos pensamientos le ocurren? Son simplemente herramientas para redirigir la atención. La verdadera autoinvestigación comienza con el posterior testigo de la desaparición de los pensamientos y la reemergencia del ser, a medida que la mente se sumerge en una suspensión temporal. Ramana Maharaji resume esto muy concisamente cuando dice en charlas: la práctica espiritual consiste en recogerse en el ser, cada momento que es distraído por los pensamientos. Esto no es concentración o destrucción de la mente, sino recogerse en el ser y permanecer ahí imperturbado por los pensamientos que transitan. Esta práctica puede ser vista de dos maneras. En el nivel más alto de devoción puede ser visto como la renuncia a ideas equivocadas, incluyendo la idea equivocada de que hay alguien para rendirse. Mientras que en la autoinvestigación uno alcanza este mismo punto de ser descartando activamente pensamientos y siguiendo la sensación de yo soy hasta que finalmente desaparece en el ser. Aunque las dos descripciones podrían parecer estar describiendo dos enfoques completamente diferentes, particularmente en la etapa preliminar, si las prácticas de la devoción y de la autoinvestigación son persistentemente y seriamente seguidas, entonces finalmente las dos aproximaciones se unirán imperceptiblemente en una única práctica. Renunciar a falsas ideas es simplemente ser, y ese mismo estado de ser es el punto donde los pensamientos y la idea del pensador desaparecen. Este punto es bellamente descrito en charlas cuando Ramana Maharaji dice: es este el estado de perfecta conciencia y perfecto silencio combinados. Es el intervalo entre dos pensamientos sucesivos y la fuente donde estos pensamientos surgen. Vaya a la fuente de los pensamientos y alcanzará el silencio de un sueño profundo. Este es el punto en el cual Ramana Maharaji describe tan gráficamente este punto de convergencia entre el camino de la autoinvestigación y el camino de la devoción. El desprendimiento final y definitivo de la ignorancia aún no ha ocurrido, porque esta eliminación final es un asunto del ser puro. Luego el ser renunciado que ha entregado todas las ideas es el mismo ser que resulta de ser el testigo de la desaparición del pensamiento yo soy. Este estado de ser sigue siendo un periodo de práctica, porque carece de permanencia y la mente es susceptible de reforzar su dominio en cualquier momento. Sin embargo, este es el periodo final, y como tal es el más puro y el más profundo nivel de ambos, devoción y autoinvestigación. Este es un estado que no pertenece ni al mundo de la ignorancia ni a la realidad, pero de alguna manera misteriosa, de acuerdo a Ramana Maharaji,
Esta proporciona el enlace entre los dos. Cuando Ramana Maharaji dijo en una ocasión, no medite, sea, no piense que usted es, sea. Él estaba resumiendo la totalidad de sus enseñanzas prácticas, porque para Ramana Maharaji en este estado es que la realización final es revelada.